Todo esto, dice el Señor Jesucristo, será principio de dolores. Y hablamos que cuando hablamos de principio de dolores, el Señor está hablando de dolores de parto, ¿verdad? Y los dolores de parto son contracciones, son movimientos musculares, mis hermanos, que se ocasionan en el útero de la mujer. Y cuando vienen estos dolores al útero es porque ella se está preparando, sus órganos, su organismo, su cuerpo se tiene que estar preparando. Los músculos generales en la mujer se preparan, bendito sea el Señor, y empiezan unas contracciones, empiezan algo con algunos dolores, principios de dolores, pero a medida que se acerca el momento de que el niño vaya a nacer, los dolores se intensifican, los dolores se hacen mucho más fuertes. Así que el Señor compara los dolores del parto de la mujer con el principio de dolores de estas señales que en estos momentos estamos viendo. Y es que todos nosotros como cristianos sabemos que somos el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Y en este momento, estos dolores, mis hermanos, todos estos acontecimientos que se están ocasionando en este momento en el mundo entero, esta persecución contra la iglesia que ya está ocasionada a través de los gobiernos del mundo, hermanos, nos están preparando como cuerpo para el gran acontecimiento. Es necesario que esto acontezca, porque si esto no aconteciera, la iglesia no se prepararía, la iglesia no se consagraría, la iglesia no entraría en un alto nivel, mis hermanos, de santidad, de pureza para con el Señor. Así que todo esto que estamos viviendo está empujando cada día que pasa, y estos acontecimientos que se van a hacer más fuertes, está empujando la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Bendito sea Dios. Así que es necesario. Si usted me pregunta, pastor, dígame esto, por favor, dígame que esto va a mejorar. Dígame, hermano, yo lo único que le puedo decir lo que dice la Biblia. Y todo esto es principio de dolores. Y este asunto ya empezó. A medida que pasen los días, a medida que pasen las horas, a medida que pasen las semanas, que pasen los meses, pues los dolores se van a ir intensificando, se van a ir haciendo un poco más fuertes. Bendito sea el Señor. Pero lo que yo quiero que usted sepa y entienda es que estamos en el tiempo del principio de dolores. Porque es que cuando ignoramos en qué tiempo estamos, mis hermanos, vamos a padecer y vamos a ser sorprendidos. Si el Señor no quiere que usted sea sorprendido, usted no puede ser sorprendido. Usted tiene que estar despierto, usted tiene que estar sobrio en medio de ese tiempo. Usted no puede estar ignorando este tiempo, que por miedo, que por temores. Usted no puede ignorar ese momento histórico, en ese momento de la iglesia, mis hermanos amados. Porque es como alguien que va a entrar a otra ciudad y no se da cuenta y no averigua el pico y placa. Pues cuando usted entra a otra ciudad, un policía viene, le quita el carro, le saca una multa y usted le va a decir, señor, perdóneme, pero es que yo no sabía. Y el policía le va a responder, el hecho de que usted no sepa, señor, y que no se haya interesado en averiguar las leyes de esta ciudad antes de haber entrado, eso no lo va a eximir a usted de su responsabilidad, y tampoco le va a eximir de que usted pague la multa y de que le quitemos su carro. Y esa persona va a sufrir una gran pérdida por su ignorancia. Y nosotros como cristianos no vamos, mis hermanos, a tener una actitud de ignorancia de estos tiempos escatológicos, últimos tiempos, amados hermanos. El Señor nos dejó la palabra de Dios para que nosotros podamos tener claridad sobre su regreso por nosotros. Bendito sea el Señor. Así que no debemos ignorar estas señales. Vemos que en este último tiempo, principio de dolores, se manifiestan tremendas masacres, hermanos. Un hombre vi una de las masacres en los Estados Unidos, donde un hombre de avanzada edad, entre 65 y 70 años, se subió a un edificio y, estando en el edificio, rompió uno de los vidrios de su habitación, y había llevado fusiles, había llevado ametralladoras y había llevado muchísimas municiones. Al frente del edificio, aquí en Las Vegas, una banda estaba tocando y había miles y miles de personas en ese concierto. Fue antes de esta pandemia, de que empezara esto del coronavirus. Así que ese hombre, de un momento para otro, tomó todos esos fusiles, esas ametralladoras,
y empezó a dispararle a la multitud. Disparaba sin ningún temor, sin ninguna piedad por nadie, solamente disparaba y disparaba sobre la masa de gente que estaba en ese evento, mis hermanos. El resultado, más de 450 muertos, 59 muertos, 450 heridos. Le preguntaron a la gente que lo conocía, a los vecinos, a los familiares, ¿él qué hacía? ¿Qué pasó con él? La gente decía, este señor siempre ha sido una persona tranquila, una persona normal, un excelente ciudadano, un gran padre de familia, un excelente esposo. Es más, jamás, pero jamás, este hombre ha tenido problemas legales. Él no manifestó absolutamente nunca nada, ni siquiera partes en la Secretaría de Tránsito, jamás se le sacó ni siquiera un parte. Así que, sin ninguna... Este hombre no mostraba ninguna maldad, pero de un momento para otro manifestó una gran maldad, una maldad impresionante. Y estamos viendo, hermanos amados, que en este momento, en este tiempo de dolores, se están empezando miles de hombres y miles de personas a manifestar una gran maldad, a manifestar una gran crueldad. Estamos en un tiempo, hermanos, donde se está manifestando unos niveles de crueldad que jamás en la historia de la humanidad se había visto, hermanos amados. En este momento, dice Mateo 24, 12, quiero leerlo antes de seguir, dice, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué se ha multiplicado en el principio de dolores? La maldad. En este momento vemos al LGTBI, un movimiento de homosexuales, de lesbianas, de transexuales, todas estas personas, mis hermanos, que expresan una gran maldad. Ellos piden que se les respete su condición, pero no solamente eso, sino que exigen derecho y exigen respeto. Pero cómo se burlan, mis hermanos, cómo hacen burla de Dios, y cómo hacen burla de la fe de los cristianos, incluso de los católicos, de todos los que creemos en Dios, de todos los que creemos en Jesucristo. Lo ridiculizan, se burlan, se desnudan por las calles, y para ellos esto no es maldad, simplemente es la libre expresión de su personalidad. Pues el Señor dice, mis hermanos, que en los últimos tiempos, en el principio de dolores, por haberse multiplicado la maldad, y la maldad se está multiplicando de una manera impresionante. El MAP, el movimiento de pedófilos y pederastas, en este momento, pedófilos, violadores de niños, asesinos de niños. En este momento la OMS está a punto de sacar un comunicado al mundo entero donde se legaliza la pederastia y la pedofilia, puesto que no pueden ser considerados un delito penal. No es un delito penal ya para la OMS, porque no es una enfermedad mental de la psiquis, sino simplemente es una condición de la persona que se siente enamorada, siente amor por los niños, y es su condición sexual, y entonces hay que respetar esa condición sexual. Así que no serán penalizados. Bendito sea el Señor. ¿Cómo es posible que en la cabeza de estos gobernantes, de estas instituciones, quepan semejantes bajezas, semejante maldad, semejantes aberraciones? En este momento tenemos el feminismo, cientos y miles de mujeres que reclaman a los gobiernos que el cuerpo de ellas no es una incubadora y que ellas tienen derecho a abortar cuantas veces quieran, ellas tienen derecho a asesinar cuantas veces quieran. En ese momento, mis hermanos, en el mundo entero se efectúan 15 millones de abortos anuales, 15 millones de asesinatos, 15 millones de bebés asesinados por sus madres al abortar, hermanos. La sangre de todos estos bebés vertida sobre esta tierra. Por eso es que tanto la gente, esta sociedad, como la tierra se han corrompido, hermanos. Y el Señor no lo anunció en la palabra, y el Señor nos dice en la palabra que en los principios de dolores, en el tiempo de principios de dolores, la maldad
crecería, se multiplicaría. Tenemos el comunismo que está creciendo por todas partes. Aquí en Colombia ya el comunismo ya tiene alcaldías, tiene gobernaciones, tiene senadores, tiene representantes. En la campaña pasada su representante sacó más de 8.500.000 votos. Todos sabemos que el comunismo es enemigo acérrimo de Dios, de la palabra y del cristianismo, de los principios, de los valores, mis hermanos. Así que el satanismo ha crecido. ¿Cuándo se había visto en la historia de la humanidad que se abrieran templos luceranos, templos a Satanás? En Colombia tenemos templos al diablo, hermanos amados. Ahora hay templos al diablo en nuestro territorio. Ahora los satanistas, mis hermanos, vemos los satanistas saliendo en Europa, los vemos saliendo en Estados Unidos, los vemos, hermanos, por cientos, por miles, manifestándose contra presidentes que están bendiciendo a la iglesia cristiana, oponiéndose a todo lo que tenga que ver con el nombre de Cristo y con la palabra de Dios. Y el Señor dice, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Cómo se multiplica la maldad, hermanos? Estos son tiempos peligrosos, son tiempos de gran maldad, son tiempos de gran crueldad. Así que la gente que conoció a ese anciano decía, es un buen viejito, es un excelente viejito, pero ese viejito de un momento para otro manifestó todo lo que había dentro de él. Y lo que había dentro de él era gran maldad. Tremendo, bendito sea Dios. Así que los principios de dolores se manifiestan con una gran crueldad para este tiempo. Desde el 2001 hasta el 2020 venimos en un periodo donde la maldad se hace cada vez más grande, cada vez más insoportable. En el 11 de septiembre del 2001, hermanos, con un acontecimiento mundial terrible, empiezan una cantidad de acontecimientos acelerados, de desastres, inundaciones, terremotos, desastres naturales, ciclones, tsunamis, pues una cantidad de cosas tremendas. Y es que el 2001 marca el inicio de la multiplicación de los desastres en el mundo entero. Y esto fue el 11 de septiembre del 2001, hermanos, cuando unos hombres tomaron unos aviones cargados con pasajeros, mujeres embarazadas, con niños, familias enteras que iban en estos aviones comerciales. Ellos tomaron los aviones, los cargaron, los fulearon de gasolina y decidieron suicidarse, pero no a suicidarse solo, sino matar a todos los pasajeros, estrellando los aviones en las Torres Gemelas en Nueva York. A partir de este acontecimiento, mis hermanos, se multiplican los desastres en el mundo entero. 2.800 personas murieron en este acontecimiento. Fue impresionante. Más de 10.000 heridos en el mismo lugar. Eso fue tremendo. Así que después de esta masacre aquí en los Estados Unidos, como que se soltara el infierno sobre los Estados Unidos y empezaron a manifestarse en grandes masacres. El 18 de septiembre del 2012, un joven llamado Adam Daza, de 20 años, entró en una escuelita, en la escuelita Newtown, y entró allí con un fusil y encontró a unos niños jugando, niños de 6, 7 años, y tomó su fusil y mató a más de 25 niños, a 5 profesores, los asesinó a sangre fría. Los niños estaban en la escuela, estaban en el tiempo del juego, ellos estaban jugando, y de pronto apareció un hombre como ese y disparó su fusil, muchos tiros, y asesinó de la manera más vil a estos angelitos, a estos bebés, mis hermanos. El Señor en su palabra nos advierte que en los tiempos del principio de dolores, entonces la maldad se multiplicaría. El 16 de abril del 2007 en Virginia, un estudiante de 19 años entró a su salón y mató a 27 de sus compañeros con un fusil que ingresó a su salón de clases, y mató a 7 de sus profesores saliendo de su universidad. Y por haberse multiplicado la maldad, dice la palabra del Señor, el 15 de noviembre del 2016,
Un hombre entra en un club en los Estados Unidos y mata a 49 personas y hay 53 heridos. En enero del 2018, un hombre entra en una iglesia y asesina a 68 personas y hiere a más de 30 personas, quedan heridas. Y por haberse multiplicado la maldad. En Barcelona, España, mis hermanos, el año pasado, un hombre tomó uno de sus coches de lujo y salió por la ciudad y metió el coche por un pasaje donde no pueden transitar los carros, sino son de esos pasajes para que la gente pueda caminar en medio de la ciudad. Y la gente se iba caminando, viendo vitrinas, y el hombre venía con su carro y iba matando, iba asesinando personas, y después de asesinar a casi 70 personas, entonces se suicida, y por haberse multiplicado la maldad. Nunca se habían visto acontecimientos. Yo me puedo quedar aquí toda la semana, incluso todo el mes, contándole de masacres, contándole de este tipo de acontecimientos, mis hermanos amados, pero no es el objetivo de la predicación. Todo esto, todo lo que yo le estoy diciendo, lo único que nos muestra, iglesia, es que el ser humano en estos momentos muestra una crisis. Hay una crisis humana en el mundo, hermanos. Hay una crisis terrible, y la peor crisis no es el virus del COVID-19. La peor crisis que está viviendo esta sociedad, la peor crisis que está viviendo los seres humanos, hermanos, es la pérdida de los principios y de los valores. El respeto por la vida, el respeto y el amor por el prójimo, la palabra del Señor. El hombre ha perdido, hermanos, el rumbo totalmente, y estamos en estos momentos, mis hermanos, padeciendo la peor crisis de la humanidad. Tremendo, bendito sea el Señor. Estamos viendo que esta palabra se cumple y la maldad se intensificará. En estos momentos tenemos presidentes puestos por el narcotráfico, senadores de la guerrilla, senadores del paramilitarismo, representantes a la Cámara que son unos violadores, personas que tenían hasta 780 años de cárcel tenían que cumplir, pero que no pagaron absolutamente nada, y hoy son los que legislan los países y hoy son los que imponen las leyes. Por eso este país y los países del mundo están como están, porque la maldad definitivamente, mis hermanos, se ha multiplicado. Y eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 12. Se multiplicará en la maldad. Se levantarán hombres crueles a gobernar. Se levantarán hombres asesinos. Se levantarán hombres violadores. Se levantarán hombres maldadosos. Hoy no solamente a nivel gubernamental, hoy es un peligro salir a la calle. Encontramos a cientos de delincuentes porque no hay justicia. Mis hermanos, ya la justicia en el mundo no existe. Las leyes para los delincuentes ya no existen. Hoy en día matan a un joven, a un niño, a un adulto, lo matan por un celular, por una cicla. Y también nos matan si no llevamos nada, el ladrón se enoja y entonces también lo mata. Y vimos hace poco en Bogotá como un hombre que se defendió porque los ladrones lo estaban apuñalando y sacó su revólver y le hizo unos tiros a los ladrones. No los mató, no los hirió, pero a él sí, la ley lo mandó a la cárcel. 2, 3 años de cárcel, y aparte de eso tuvo que indemnizar con varios millones de pesos a los ladrones. Y por haberse multiplicado la maldad, es impresionante cómo los jueces, los fiscales, la policía, los órganos, todos estos órganos de justicia se han corrompido, están llenos de maldad. Son todos, mis hermanos, las altas cortes. La maldad se ha incrementado de una manera impresionante. Los delincuentes en este tiempo son protegidos por la ley, pero el pueblo es apaleado, y la gente que trabaja y la gente, mis hermanos, la gentecita buena, entonces es reprimida con la fuerza del Estado. Tremendo. Mateo capítulo 24, versículo 8 dice: y todo esto es principio de dolores. Vamos a ver algunos desastres naturales. En el 2001 al 2020 los desastres se incrementan de una manera impresionante.
En el 2001 aparece el terremoto de Gujarat, en la India, de 7.7 en la escala de Richter, hermanos. Murieron 19.000, murieron 19.000 personas, 160.000 heridos. En el 2004, el tsunami de Asia, 230.000 personas murieron. En el 2005, Cachemira, 85.000 personas murieron, 200.000 personas, hermanos amados, quedaron heridas y las pérdidas fueron incalculables. En el 2008, el terremoto de Sichuan en China, 70 murieron. En el 2008, el ciclón Birmania, 150.000 muertos dejó este ciclón. En el 2010, el terremoto de Haití, 316.000 personas murieron y 350.000 quedaron heridas. En el 2011, el terremoto y tsunami de Japón, 18.500 personas murieron. En el 2012, el huracán Harvey de los Estados Unidos, 10.500 personas murieron. En el 2013, el huracán de Estados Unidos, María, 13.200. Terremotos en Puerto Rico, terremotos en República Dominicana, el terremoto en México con 68.600 personas muertas. En Armero, una avalancha, 200.000 damnificados. Esto, mis hermanos, todas estas cosas que el Señor dice en la Biblia se ha convertido en una realidad. El 2019 fue el año de más catástrofes y más terremotos. El 2019, uno de los años más tremendos para la gente. Así que hay gente que dice, bueno, pastor, pero es que los terremotos siempre han existido. Sí, pero ahora se han multiplicado. Una cosa es que existan y otra muy diferente es que ha multiplicado. Y la palabra del Señor dice que se multiplicaría en el tiempo del principio de dolores, hermanos. Así que usted puede fijarse que del año 1000 al año 1500 solo hubo 27 terremotos. Escuche esto, del año 1000 al 1500 hubo 27 terremotos únicamente. En 500 años el número de muertos se incrementó ahora en esta última temporada. Y si usted revisa, y quiero por favor que lo revise por internet, si yo estoy diciendo mentiras, quiero que lo revise en internet porque ahí aparecen las estadísticas. Del 2007 al 2020 vamos en 24.700 terremotos en el mundo entero. 24.700 terremotos. Del año 1000 al 1500 ocurrieron solamente 27 terremotos, pero ahora ya vamos en 24.700 terremotos. Usted puede entrar a Google y usted averiguar cuántos terremotos del 2007 al 2020 han ocurrido en el mundo y le va a responder. 24.700. Jesús dijo que este sería, mis hermanos, el principio de dolores. Así que pareciera que fuera una película, pero desafortunadamente es una realidad. En Lucas 21:25 la palabra del Señor dice, por favor, lea conmigo, Lucas 21:25, dice la poderosa palabra de Dios. Dice, y ahí también Lucas 21. Dice la palabra de Dios. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Jesús nos habló, mis hermanos, del principio de dolores, de una realidad para el día de hoy. Y lo que está diciendo, perdónenme, es Lucas 21. Lucas 21:25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas,
¿Cómo dice el Señor? ¿Cómo estará la gente en estos tiempos? La gente estará confundida. Habrá gran confusión. La gente no sabrá qué hacer, hermanos. En este momento el mar es uno de los grandes problemas mundiales. La contaminación marina, los tsunamis, lo que está ocurriendo en el mar, terremotos dentro del mar que luego ocasionan tsunamis para las naciones. Así que todo esto, toda esta multiplicación de maldad y toda esta multiplicación de crueldad está generando en el mundo una gran confusión, y el Señor lo advirtió en el Evangelio de Lucas. Lucas 21:26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cómo estarán los hombres en este tiempo? Desfalleciendo. Las personas en este tiempo, mis hermanos, sentirán deseos de no seguir viviendo, sentirán deseos de morirse, de no seguir luchando. La gente estará desfalleciendo por tanta confusión, por tanta maldad, por tanta crueldad. Pero dice Mateo 24, capítulo 8. Leemos en Mateo capítulo 24, versículo 8, dice la palabra de Dios. Dice: y todo esto será principio de dolores. Pero en Mateo verso 6 dice: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. ¿Oiréis de qué? De guerras y de rumores de guerra. Este es principio de dolores. ¿Qué escuchamos en este tiempo? Rumores de guerras, que la guerra entre Estados Unidos y Venezuela, que la guerra que quiere iniciar Corea del Norte con Corea del Sur, que la guerra que quieren iniciar los palestinos contra Israel, que la guerra que quiere iniciar ahora China y Rusia contra los Estados Unidos, mis hermanos amados. Israel en guerra con las naciones árabes. Todos, absolutamente todos los países que son potencias mundiales en este momento quieren desplegarse, en este momento quieren mostrarle al mundo su poderío armamentista, y todos los días escuchamos rumores de guerras, y que esta nación sacó un nuevo misil, y que esta otra nación sacó un nuevo avión, y que este ahora tiene unos satélites nucleares, y que ahora estos invierten miles de billones y billones de dólares, hermanos, en armamento, en armas, mientras los pueblos se mueren de hambre, mientras no se invierte en lo social un solo peso, porque las naciones en este momento lo único que piensan es en las guerras. Y todos los días escuchamos rumores de guerras, ¿verdad? Y este es principio de dolor. Serán a muchos, a pocos o a muchos. Falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles se levantarán en el tiempo del principio de dolores y engañarán a pocos o a muchos. A muchos, dice la palabra. Serán muchísimos los que serán engañados. Pero en Marcos capítulo 13, en el versículo 22, dice la poderosa palabra del Señor. Marcos 13, versículo 22, vamos a leer la palabra donde dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mire esto, mis hermanos: prodigios, señales. En este tiempo se engañará aún a los escogidos. ¿A muchos o a pocos? Dice a muchos. Y muchos de los escogidos serán engañados por falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles. Lo que el Señor advierte, mis hermanos, es que el principio de dolores, quiero que me escuche bien, por favor, porque yo soy su pastor y este es un momento muy delicado. Lo que el Señor está diciendo es que el tiempo de los principios de dolores advierte un gran engaño espiritual. Hay un gran engaño espiritual en este momento moviéndose. Por eso usted no debe estar escuchando muchas voces. No escuche muchas voces, escuche una voz.
una voz confiable, una voz que usted conoce, una voz que el Señor le dejó. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Hermanos, deje de estar escuchando a tantos predicadores en este momento. Este no es un momento prudente para hacer eso. Usted tiene una casa, usted tiene una iglesia, usted pertenece a un ministerio, usted tiene unos pastores. Si usted no sabe algo, pregúntenos y nosotros le vamos a decir la verdad, como se la hemos dicho durante 26 años sirviendo al Señor, mis hermanos amados, que somos un ministerio serio, aprobado por el Señor. No escuche muchas voces, escuche una sola voz. Deje de estar mandando links a las personas de por aquí, de por allá, que es que escuché esto, que es que esto me pareció. Hermano, por favor, evite hacer esas cosas, evite estar viendo tantas cosas. Dice la palabra del Señor que estamos en el tiempo del engaño espiritual, hermano. Este es el tiempo de un gran engaño espiritual, donde cientos de pastores, apóstoles y profetas están lanzando una cantidad de herejías, de argucias, de sutilezas, de palabras mentirosas que parecen verdaderas. Así que tenga cuidado, usted quien está escuchando, por favor, deje esa comezón, porque es que la Biblia dice en Timoteo que en los postreros días, en los tiempos finales, la gente tendría comezón de oír. En lugar de tener comezón de oír, hermano, en lugar de permitir eso en su vida, tenga comezón de leer la Biblia. Lea la Biblia, escudriñe la Biblia, profundice en la Biblia, memorice la Biblia, atesore la Biblia, en lugar de estar haciendo esas cosas. Y lo que no entienda, se lo pregunta a sus pastores. Y usted está escuchando una sola voz y usted va a ser muy bendecido. Y usted no va a ser engañado, bendito sea el Señor, sino que va a permanecer. No reciba eso de otras personas, los que están enviando link de otras cosas, que por esto, que por aquello. Tengan cuidado, por favor. Usted es responsable. De todas maneras, si usted lo quiere hacer, usted lo puede hacer, pero la dirección pastoral es que usted no lo haga. Bendito sea Dios. Ya es asunto suyo si usted es una persona obediente o simplemente la obediencia no es algo que le interese a su corazón. Dice la palabra que harán falsos profetas, falsos cristos, que harán milagros, que harán prodigios, mis hermanos amados. En 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo número 13, vamos a leer la poderosa palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo número 12, en el versículo número 13 dice, perdonen. 2 de Corintios 11, 13, ya lo encontré, perdónenme, me equivoqué allí. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Dice, en una dice que falsos profetas, en otra dice falsos cristos, en otra dice falsos maestros, en esta dice falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y en este tiempo sí que hemos visto eso, hermanos. La apostolitis aguda. Personas, hermanos, que no han hecho nada en el reino de Dios, pero que se autonombran y se autoperciben como apóstoles y se hacen llamar apóstoles y obligan a la iglesia a que los llamen apóstoles, a la gente que los conoce que los llamen apóstoles. Tremendo. Así que dice que estos son obreros fraudulentos, hermanos. Estos son falsos obreros. Estos no son apóstoles ni han sido llamados por el Señor. Por favor, tenga cuidado. Por favor, tenga cuidado usted con esos links. A quien está escuchando, a quien usted está multiplicando, que porque a usted le pareció. Esto no es de pareceres, esto es de doctrina, mis hermanos. Esto es de la verdad. Por favor, estamos en el tiempo del engaño, de la herejía, y usted tiene que tener mucho cuidado. Para eso el Señor lo puso usted en una buena iglesia, con pastores preparados para poder enseñarle la poderosa palabra. Dice falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros, falsos apóstoles. Dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, leemos la palabra de Dios. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero dice, nos advierte el Señor que en este tiempo de principio de dolores es el tiempo peligroso para el engaño, mis hermanos, pues habrá falsos maestros de la palabra que encubiertamente traerán herejías destructoras, palabras destructoras. La gente la oirá, usted escuchará esas predicaciones, usted les oirá por el internet, al mandar esos links, al recibir esos links, y al escuchar usted eso, mi hermano, ese espíritu de herejía, entonces va a poder entrar en su vida y va a minar su mente y su corazón y va a poner vendas, y entonces usted va a perder, mi hermano amado, porque estas herejías, estas palabras son lanzadas para destruir la iglesia, para destruir su vida espiritual. Así que usted tiene que tener mucho cuidado en este tiempo. Si hay algo que usted tiene que cuidar, es su vida espiritual. Su vida espiritual es lo más importante en estos momentos. Bendito sea el Señor. Así que la epístola de Pedro en segunda epístola, en el capítulo 2, en el versículo 1, nos habla, hermanos, de las falsas enseñanzas que destruirán a la iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué le pasa esto a esta gente? Le va a pasar eso a esa gente por floja, por perezosa, por negligente, por no leer la palabra de Dios. Porque usted tiene un maestro que se llama el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y usted debe escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Cristo. Dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, y muchos, poquitos o muchos, respóndame, poquitos o muchos, y muchos, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, escuche esa palabra, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, mis hermanos. Muchos, sus mentiras que parecen verdades, muchos las seguirán. Y en este tiempo estamos viendo de cómo mucha gente, muchas personas se están yendo hacia sectas, se están saliendo, mis hermanos, del camino de la verdad, gracias a estos obreros fraudulentos, gracias a los malos testimonios también de personas que se hicieron llamar pastores, se hicieron llamar apóstoles, se hicieron llamar siervos del Señor, pero que cometieron una cantidad de fechorías, una cantidad de maldades, que engañaron a mucha gente. Y gracias a estos malos testimonios de estas personas, ahora el nombre del Señor es blasfemado. Así que se debe tener mucho cuidado. Muchos seguirían sus desoluciones, dice la palabra, muchos. Segunda de Pedro, capítulo 2, en el verso 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hombres que harán mercadería de las personas, que van a negociar con la fe, que van a vender la palabra. Yo me acuerdo cuando traté de traer a la iglesia antes de estas epidemias e invitar a unas personas, a unos predicadores, y me preguntó, leemos la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es el consejo del Señor? Que nadie os engañe, porque estamos en el tiempo del engaño, el principio de dolores. Falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Mirad que nadie os engañe, escuche esto, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Sutilezas. Habla de hombres que vendrían con sutilezas. Son palabras, mis hermanos, palabras o conceptos agudos y penetrantes en el corazón de la gente, pero falsos. Conceptos que parecen atractivos, que parecen novedosos. Es que empezaron a llegar predicadores de otros lugares
y decían, hoy vengo a esta ciudad y vengo a tumbarles la estantería y vengo a tumbarles el closet y yo vengo a cambiarles los conceptos erróneos que ustedes tenían. Pero la Biblia es tan sencilla, mis hermanos amados. Personas que no son verdaderas utilizan la sutileza, estaban utilizando la sutileza. Esta generación, especialmente esta generación, nosotros, mis hermanos, somos la generación de los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, que traerán falsas enseñanzas para dañar a la iglesia, para confundir, para extraviar, para que usted no se vaya con el Señor, bendito sea Dios. Yo me acuerdo hasta antes de esta pandemia, estaban ya los pastores y los traían a todas las iglesias, que es que los pastores del coaching, una sutileza, una estrategia, conceptos y cosas del mundo que las estaban injertando, mis hermanos amados, en la iglesia del Señor, en el corazón de la gente. El coaching, el positivismo empresarial, el poder positivo del comerciante, del empresario, el coaching. Y entonces estos hombres se hacían llamar los coach, y ellos daban el coaching. Ya no era la Biblia, sino era el coaching, una estrategia mundana, algo mundano, mis hermanos. Y esto lo hicieron aquí en Villavicencio, pero en muchos los lugares donde se dictaron esas conferencias del tal coaching y metieron a la gente en los coaching. Mentiras. Estos hombres lo único que hacen es apartar el oído de la iglesia de la verdad, mis hermanos. Mateo capítulo 24, en el versículo número 9, leemos la poderosa palabra de Dios. 24:9 dice: no haga eso. Entonces os entregarán la tribulación y os matarán. Quiero que escuchen bien esta palabra, todos, por favor. Entonces os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Miren qué palabra más tremenda, mis hermanos. Impresionante. ¿Qué anuncia el Señor en este tiempo de principio de dolores contra nosotros? ¿Qué está anunciando el Señor? Un tiempo de odio, hermanos. Este mundo progresista no soporta la verdad de Dios. Este es un mundo progresista, libertino. Un mundo que lo único que le importa es el placer, mis hermanos. Y ellos no van a soportar a la iglesia del Señor en este tiempo. Específicamente en este tiempo. No sé si usted sabía, pero están legislando para que nadie pueda decir nada, absolutamente ningún comportamiento inmoral de nadie, porque entonces será tenido como un crimen de odio, de muerte, y será penalizado. No sé si usted lo sabía, pero eso ya está tremendo, en contra de la maldad. Ahora hay mucha maldad. Nos ven en este momento el LGTBI, el MAP, la guerrilla, el paramilitarismo, mis hermanos, el satanismo, el feminismo. En este momento, absolutamente todos los movimientos del mundo, la ONU, la OMS, nos consideran a nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, como su peor enemiga. Y es que es verdad, porque a nosotros no nos pueden engañar, porque a nosotros no nos engañan, porque mientras esté la iglesia en la tierra, somos nosotros, mis hermanos, los que estamos haciendo oposición contra todas estas prácticas diabólicas, satánicas. Así que lo que el Señor dice en Mateo 24:9 es que entonces nos odiarán, seremos odiados, seréis aborrecidos por las gentes de este tiempo, seremos odiados. Pastor, si usted es amado por el mundo y si usted es amado por el político, usted no es un pastor de Dios, usted es un falso pastor, usted no predica la verdad, usted lo único que le importa es el dinero, los bienes materiales, su bienestar,
Los hombres del Señor nos caracterizamos porque decimos la verdad, defendemos la verdad, entendemos la palabra de Dios que dice que la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad, y el mundo no soporta la verdad, el mundo odia la verdad de Dios, el mundo odia la Biblia, el mundo odia la iglesia, el mundo odia a los profetas de Dios. Mis hermanos, siempre que venía un profeta de Dios, la gente le tiraba piedra, la gente se burlaba, la gente lo odiaba cuando venía un profeta de Dios. Cuando venía un falso profeta, se postraba ante los gobernantes, se abrazaba con los gobernantes y hacía las cosas y decía para agradar a los gobernantes de turno. Pero los hombres de Dios, mis hermanos amados, seremos odiados. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra del Señor dice: el mundo me odió a mí, y como me odió a vosotros también los odiarán. Bendito sea el Señor. La gente no va a tolerar, no nos va a tolerar en este tiempo. En este tiempo la gente, el mundo, hermano, el MAD, el LGTBI, toda esta gente nos ven a nosotros como religiosos, nos ven a nosotros como legalistas, nos ven como fanáticos, nos ven como retrógrados, nos ven como homofóbicos, porque decimos la verdad, porque defendemos la verdad de Dios, de la verdad de las Escrituras. Y el Señor nos advierte que en el principio de dolores, mis hermanos, seremos odiados y aborrecidos por causa de Cristo y de sus principios y sus valores, de su palabra. La gente nos va a odiar, la gente nos va a perseguir, la gente no nos va a querer ni nos va a estimar. Olvídese de eso. Si usted está buscando eso, hermano, entonces déjeme decirle que usted ya está engañado por ese ministerio del mal y del engaño. Mateo 24:10 dice: y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Dice que poquitos o muchos tropezarán. Dice que muchos tropezarán, no poquitos. Dice muchos tropezarán. ¿Quiénes son los que van a tropezar? Los cristianos light, los cristianos de plastilina, esos cristianos, mis hermanos, esos cristianos fríos, esos cristianos tibios, ¿verdad? Los cristianos que no tienen profundidad en la Biblia, los cristianos que ni siquiera por internet se congregan, están un ratico y ponen ahí, entran 5 o 10 minutos, salen y se van a atender el teléfono, el amigo. Es que hoy en día la gente ni por internet ni desde la casa, hermano. Es impresionante. ¿Usted cree que un cristiano light, usted cree que un cristiano tibio va a poder soportar este tiempo de principio de dolores? ¿Va a poder pararse firme en medio de este tiempo, mis hermanos? ¿Usted cree que una persona que no tiene comunión, relación con Dios, que no ayuna, que no vigila, que no lee la Biblia, que no se mete profundo, que no tiene ninguna responsabilidad, que no sirve al Señor, que no apoya al ministerio, ¿usted cree que esa gentecita va a soportar esto? No, para mí es imposible que lo soporte. No lo van a soportar. El odio del mundo, el odio de los vecinos, el odio de la misma familia, porque la misma familia, dice la Biblia, que nos perseguirá y nos odiará. Pero preferimos ser amados por Dios, vivir para Dios, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Empezamos 7 años, 3 años y medio de principio de dolor. Escuchen lo que voy a decirle, porque yo soy responsable de lo que digo. 2020 empiezan 3 años y medio de principio de dolores, donde todo lo que acontece, mis hermanos, son esas contracciones para la iglesia. 3 años y medio de contracciones. Pueden ser 3, 2 y medio, pero la Biblia anuncia 3 y medio. Contracciones. Cada vez los dolores serán más intensos, más fuertes, pero es la preparación que hace Dios para su iglesia. Pero después de los 3 años y medio, ya no estará la iglesia que permaneció fiel, sino que nos vamos con Jesucristo en el rapto. Por haber permanecido fiel en este tiempo de principio de dolores, nos vamos con el Señor. Y entonces van a comenzar 3 años y medio, donde se manifiestan los 4 jinetes del Apocalipsis ya al mundo. Entonces se manifestará el tiempo, mis hermanos, de las copas de la ira de Dios.
las trompetas del juicio de Dios sobre la tierra, los desastres, las muertes, hermanos, las cosas más aterradoras, las cosas más espantosas que jamás la tierra había vivido. Incluso dice la Biblia que la tierra querrá huir. La tierra no querrá estar en esos momentos tan terribles. La tierra querrá huir. Pero estos son 3 años y medio de principio de dolores para la iglesia de Jesucristo. Porque veníamos jugando a los cristianitos, a los pastorcitos, a los apostolitos. Veníamos jugando a los cristianitos de plastilina. Veníamos jugando a la cancioncita, a la alabancita. Pero no nos consagrábamos, no éramos gente de poder, de gloria, de fuego, mis hermanos, guerreros. No, una iglesia fría, una iglesia tibia. No estoy hablando del avivamiento, estoy hablando a nivel general, a la iglesia del Señor. Y Dios tenía que cambiar eso para poder salvar su iglesia. ¿Y cómo hace Dios? Pues tiene que permitir que vengan estas cosas. Porque a través del sufrimiento aprendemos la obediencia, como la aprendió Jesús. ¿Aló? Gloria al Señor. No me ponga mala cara, por favor, y no se me pare donde está. Sígame escuchando por un momento, que ya voy a acabar. Ya vamos a acabar con esta predicación. Bendito sea el Señor. Espero que esté siendo de mucha bendición para su vida. Así que este es el mayor, mis hermanos. En Mateo capítulo 24 versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién será salvo? El que persevere en medio de este tiempo de dolores hasta el fin. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin, dice la poderosa palabra del Señor. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Sigan predicando, sigan sirviendo, sigan evangelizando, testifiquen de mí, no paren, que cuando su Señor venga los halle hablando, testificando de su Señor, porque entonces grandes serán tus galardones, dice la palabra. Así que la Biblia dice que todas estas cosas que estamos pasando son necesarias. Aprenda esa palabra, necesarias, para cambiar nuestra actitud como cristianos con el Señor. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la gente en este momento, muchos tropezarán y se irán, pero también muchos postreros, dice la Biblia, que serían primeros. Y muchos primeros serán postreros. Mucha gente que empezó hace años en el cristianismo se están saliendo. Y muchos que ahorita nunca habían querido están llegando. Y muchos que no se casaban, que estaban en adulterio, ahorita se están santificando. Muchos. Y muchos son muchos. Bendito sea Dios. Así que debemos testificar. Tenemos que predicar la palabra del Señor, mis hermanos amados. Porque en ese tiempo muchos endurecerán su corazón, pero también muchos llegarán por causa de que tú le prediques al Señor Jesucristo. Lucas 21:28 dice la poderosa palabra de Dios. Lucas 21:28 dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Lucas 21:18 dice la palabra, pero no. Lucas 21:28 dice la palabra: cuando estas cosas, cuando estas señales, cuando ese tiempo de dolores, cuando ustedes vean estas cosas, mis hermanos, ¿cuáles cosas? Cuando ustedes vean que la maldad se incrementa, cuando ustedes vean que la crueldad se incrementa, cuando ustedes vean que los obreros fraudulentos se incrementan, cuando ustedes vean que los malos testimonios de personas que se hacen llamar pastores y apóstoles se incrementan, y entonces la gente blasfema el nombre de Jesucristo. Entonces dice la palabra, cuando estas cosas comiencen a suceder y se hable de falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, el poder del engaño esté en un movimiento acelerado y la gente se esté saliendo, entonces cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, dice la palabra. Gloria al Señor. Nuestra redención, nuestra salvación
está cerca. Y entonces nosotros diremos, valió la pena, bendito sea Dios, valió la pena, gloria al Señor, valió la pena creerle al Señor, valió la pena seguir la voz del Señor, valió la pena haber conocido la palabra, hoy valió la pena haber confiado en el Señor Jesucristo, valió la pena, bendito sea Dios. Qué palabra más linda, mis hermanos, cuando estas cosas comiencen a suceder. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bendito sea Dios. Oh, gloria al Señor. Lucas 21:31 dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios, mis hermanos, está por manifestarse en toda su gloria cuando veamos estas cosas. Y nosotros lo estamos viendo. Si usted no lo ve, hermano, perdóneme, porque está muy ciego. Es porque el enemigo le puso una venda muy grande. Una venda tan grande como el Campín de Bogotá. No podemos darnos la de ciegos. Tenemos que estar sobrios, despiertos, vigilantes, reconociendo este tiempo, no ignorando, no teniendo miedo, llenando nuestro corazón, mis hermanos, de confianza, pero también renovando la esperanza todos los días, renovando la esperanza, sabiendo que todo lo que está aconteciendo es para nuestra redención. Y en lugar de estar tristes y afligidos, estemos felices, gloria al Señor, porque es tiempo de retornar a nuestra patria celestial, es tiempo de retornar al reino celestial, es tiempo de volver a nuestro Padre celestial, aleluya, bendito sea el Dios Todopoderoso, que nos ha amado con amor eterno y nos ha sacado de tinieblas a su luz verdadera. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué lindo, gloria al Señor. Lucas 21:32 dice, de cierto, dice el Señor, os digo, de cierto os digo. O sea, esto no tiene duda, o sea, esto no tiene pérdida. El Señor dice de cierto, y es voz de Jesucristo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entienda lo que el Señor quiere decir. Dice, y no, de cierto te digo que que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación que vea las señales. Todo esto, esta generación no pasará, dice. Os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea que nosotros vamos a ver el acontecimiento total del principio de dolores. Así que nosotros somos esta generación. De cierto os digo que no, entienda la palabra, que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? No era la generación de los discípulos. Jesús está hablando de la generación del tiempo de dolores, nosotros. Y no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, dice el Señor en su palabra, mis hermanos. Qué maravilloso, bendito sea Dios. Así que la generación que presencia estos acontecimientos es la generación del rapto. La generación que presencia estas señales es la generación del rapto. La generación que esté en el tiempo donde la maldad se multiplica y la crueldad, mis hermanos, crece a niveles insostenibles, es la generación del rapto. La generación que esté en medio de falsos cristos, falsos apóstoles, maestros, pastores, es la generación del rapto, mis hermanos. Esa generación que esté en medio cuando se incrementen los desastres naturales y cuando se incrementen las masacres en el mundo entero por la maldad de los hombres, es la generación del rapto. Ahora, hermanos, usted puede mirar cómo hombres toman virus y los convierten en armas y los lanzan al mundo para asesinar a miles y millones de personas, para establecer un nuevo orden mundial, un control absoluto. Porque ya se viene la vacuna contra el COVID y ya se viene la señal, la marca de la bestia. Ya viene eso en camino. Y la pregunta que yo le hago es, ¿y usted se va a dejar marcar? ¿O va a tener usted el poder de Dios en usted para decir, no, yo no recibo eso, no me dejo marcar, yo ya estoy marcado?
Yo ya estoy sellado con el poder del Espíritu Santo. Soy propiedad de Dios. Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, esto que yo les acabo de decir, no pasará. Y ciertamente el cielo y la tierra, mis hermanos, están guardados para una destrucción en fuego repentina. Porque el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor. Este cielo y esta tierra serán destruidos. Y nosotros iremos a un cielo nuevo y a una tierra nueva, donde nuestro gobernante será el Señor Jesucristo. No será ningún hombre, ni de izquierda, ni socialista, ni republicano, ni demócrata, ni comunista, ni ¿cómo se llaman los de los reyes? Ni monárquico. Absolutamente ningún hombre, sino el mismo Señor Jesucristo gobernando a su iglesia. Bendito sea el Señor. Así que todo lo dicho, todo lo anunciado, todo lo profetizado se está cumpliendo, se está desarrollando en este momento. Cuando vean todas estas cosas, dice el Señor, cuando ustedes las vean, yo las estoy viendo, yo no sé usted, pero dice el Señor, cuando ustedes vean que pasan estas cosas, el Señor nos da un consejo. Y con esto quiero terminar. Cuando ustedes vean estas señales, hombres tan crueles, tan malvados, mis hermanos, como los que hacen parte del estado profundo, hombres tan malvados, tan perversos, tan satánicos en este tiempo, que hacen todos estos virus y los lanzan al mundo. En este momento ya se habla de una nueva cepa en China, un nuevo virus para el mundo, que ya salieron con el cuento que ese también ya se liberó solito. No fue que lo liberaron, se liberó. Y vienen situaciones más difíciles, porque todos estos hombres perversos las están ocasionando en este tiempo, hermanos. Pero el consejo del Señor es, cuando vean que pasan estas cosas, mire el consejo del Señor. Lucas 21:34 dice la palabra del Señor: mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mire el consejo del Señor. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez. Pero hay una tercera muy importante: de los afanes de esta vida. Lo que el Señor nos está diciendo, mis hermanos, es que tengamos cuidado, que caminemos con cuidado, que cuidemos, que guardemos el corazón, que no nos dejemos, no perdamos la paz, no perdamos la esperanza. Porque ahora nuestra mente, porque ahora nuestro deseo es que queríamos hacer muchas cosas. Yo quería tener un edificio, yo quería ser el presidente de la república, otro dirá, yo quería ser astronauta, yo quería construir aquí un complejo comercial y ya no voy a tener tiempo. No se afane, no permita los afanes de la vida. El Señor nos da un consejo: guarden el corazón. No sea que llegue ese día y por usted estar afanado en las cosas del mundo, usted se quede, mi hermano, porque está entretenido en los afanes de la vida. Alabe a Dios, descanse en Dios. Tal vez en este momento a ti ni bueno te parezca, pero yo sí quiero decirte algo. Y es que tienes un Padre que te ama, un Padre que te valora, un Padre que te cuida y un Padre que te quiere tener con Él. Pero cuando tú llegues allí, los sueños que tú tienes hoy serán tan pequeños ante la grandeza que Dios tiene reservada para ti, que tú nunca te volverás a acordar de eso y vas a vivir feliz eternamente. Gloria a Dios. Con un corazón cuidado, no descuides tu corazón. Lo que más debemos cuidar hoy en día nuestros corazones. Dice el Señor: cuídense de las glotonerías,
Cuídese de los afanes de esta vida. No viva como desentendido del tiempo en que estás viviendo. Este es un tiempo final. No puedes vivir desatendido. ¿Cómo tenemos que vivir? Alertas. Estar alertas, mis hermanos, de todos los acontecimientos, todos los días. Porque el nuevo día que llegue puede ser el último de nuestros días en esta tierra para partir con el Señor. Bendito sea Dios. Lucas 21:35 dice la palabra. Dice el Señor de aquel día: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Porque como un lazo. Todas estas cosas, el juicio y la ira de Dios a la tierra, a la gente, al mundo, sí la va a tomar por sorpresa. Pero dice el Señor que mi venida no los tome por sorpresa. No estén en glotonerías, en embriaguez, en los afanes de esta vida, sino estén alerta, porque vengo por vosotros. De cierto os digo. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Verso 36 dice: velad pues, orad pues en todo tiempo, velad en todo tiempo. Perdón, vuelvo y la leo, me comí la coma. Dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Tremenda palabra, mis hermanos. ¿Qué dice el Señor? Orando, alerta, despiertos, vigilantes. Y Hebreos 10:37 dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, dice, porque aún queda un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, dice la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os robe vuestra bendición, hermanos amados. Que si esto va a mejorar, no, los dolores se van a incrementar, no va a mejorar. Estamos ya en el tiempo de los principios de dolores y tenemos que estar alertas. Se lo estoy comprobando por la palabra, pero no solamente por la palabra, sino que mientras predico, el Espíritu Santo da convicción de que estoy predicando la verdad, de que no es una falacia, mis hermanos, que no es una argucia, no, es la palabra del Señor. Y este tiempo, hermanos, es el tiempo del alistamiento, de la preparación. Bendito sea Dios. Es el tiempo, mis hermanos, para santificarnos, purificarnos, llenarnos de la gloria de Dios y estar muy atentos para partir con nuestro Salvador. Porque a este mundo y a la gente de este mundo, mis hermanos amados, les espera algo catastrófico y terrible. Pero nosotros seremos rescatados por la mano del Señor. Bendito sea el Señor.